Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En este 15º domingo del tiempo ordinario proclamamos el texto de Mateo 13, 1, 23. Voy a leer solo la versión breve del Evangelio, que corresponde a la parábola del sembrador. Aquel día, después de salir de la casa, Jesús se sentó a orillas del mar. Pero se juntó en torno a él tal cantidad de gente que tuvo que subirse a una barca donde se sentó, mientras toda la gente permanecía en la playa. Y les hablaba muchas cosas por medio de parábolas. Decía: salió el sembrador a sembrar, y mientras sembraba, unas semillas cayeron junto al camino, pero vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde había poca tierra, y enseguida las semillas brotaron, porque la tierra no era profunda, pero apenas salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras semillas cayeron entre las espinas, y cuando éstas crecieron, ahogaron las semillas. Y otras cayeron en tierra buena, las cuales fueron dando frutos, unas 100, otras 60 y otras 30 veces más. Quien tenga oídos, que entienda. El contexto nos ayuda a comprender los significados de nuestro texto. Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 discursos. Jesús es el nuevo Moisés que completa la ley que entregó a Israel, pueblo de la alianza, mediante los 5 libros de la Torá o Pentateuco. Estos discursos Mateo los dispone en un paralelismo concéntrico. Nuestro texto pertenece a la letra C, al centro de los 5 discursos. El contenido es la revelación del misterio del reino de Dios en parábolas. Efectivamente, Mateo 13 se concentran allí las parábolas sobre el reino. Mateo 13 contiene 7 parábolas. La finalidad es revelar las características del reino de los cielos o del reino de Dios, pero también y sobre todo revelar las características del Dios que quiere reinar. Creo que esto es muy importante para poder leer con provecho las parábolas. No solo buscar las notas distintivas del reino, sino buscar las notas distintivas del rey, es decir, de Dios como Padre que se hace rey. La parábola en arameo, hebreo se dice machal, y machal es un ejemplo, un refrán, una comparación, un enigma. Tomamos nosotros parábolas en el sentido de comparación. Se trata de una forma típica de enseñanza de Jesús. El ámbito al que pertenece es el ámbito sapiencial, apta para gente humilde, sencilla, que es la mayoría de la gente que busca a Jesucristo y quiere escucharlo. El contenido central es el reinado de Dios. Estamos en una sociedad agrícola avanzada, en el siglo I, en un pueblo semita de la cuenca del Mediterráneo como es Israel, y cuando se trata de este tipo de parábolas que se refiere precisamente al tema agrícola, toda la gente entiende perfectamente a qué se refiere. Es posible que a nosotros se nos escapen algún tipo de detalle, no así a la gente de aquel tiempo. Una de las cosas para entender la parábola es que antes se sembraba a voleo. En una bolsa se llevaba toda la semilla y luego se iba esparciendo en el campo ya preparado para recibir la semilla. Por eso la semilla caía en diversos lugares. Muchos de esos lugares eran los apropiados, pero otros, como lo vamos a ver en la parábola, no lo eran. Nuestro texto tiene 4 momentos o 4 pequeñas partes. Se inicia con una introducción, sigue con la parábola del sembrador. Luego, los versículos 10 al 17, Jesús explica por qué habla en parábolas. Y de los versículos 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador. La introducción, versículo 1-3, contiene 4 elementos. Nos dice quién habla, Jesús, a quiénes les habla, a la gente reunida, dónde lo hace, desde una barca,
y se sienta, que es la actitud propia del maestro. El maestro en el siglo I se sentaba y le hablaba a la gente. La gente está dispuesta en las orillas del lago de Galilea, muchas veces llamado mar. ¿Qué forma utiliza para hablarles la parábola? El género oral, en este caso, es la parábola. De los versículos 1 al 3 estamos con un sumario que contextualiza lo que viene. Los sumarios son redacciones propias de los evangelistas para poder hacer una síntesis de lo que viene haciendo Jesús y para poder abrir lo que viene a continuación en el relato. Dos cosas más de nuestro texto: el lago. Jesús se sienta en una barca a orillas del lago. El lago es el lugar de revelaciones de Jesús en relación con el discipulado. Y la parábola, ya lo hemos dicho, es el medio didáctico de Jesús para hablar del reinado de su Padre. La parábola del sembrador tenemos que abordarla para descubrir dos cosas. Por un lado, las notas distintivas del reino de Dios y cómo se ingresa a él. Y por otro lado, cuáles son las características o las notas distintivas del Dios que busca reinar, que es el Dios de Jesucristo, que es el Padre de Jesucristo. La parábola tiene tres momentos. Primero, la actividad del sembrador. Luego se describe del 4 al 8, de los versículos 4 al 8, la suerte de la semilla. Y luego se termina con una exhortación a escuchar. Quien tenga oídos, que entienda. Cuando hablamos del reino de Dios, ¿a qué nos referimos? Dios interviene regalando una identidad y forma particular de relación con Él que afirme su condición de Padre, construya un mundo de hermanos y conduzca la historia a su plenitud en Cristo. A esto nos referimos. No nos referimos a un conjunto de doctrinas solo, a un conjunto de mandamientos solo. Nos referimos fundamentalmente a una forma de relacionarse con Dios. Dios busca reinar como Padre. Su reino es un reino de paternidad. Construye su reino haciéndose hijos e hijas mediante la donación de su Hijo primogénito, Jesucristo. De aquí van a brotar entonces las enseñanzas, las normas, un estilo de vida. Esto es el reino. El reino tiene consecuencias comunitarias. Es el rey, Dios es el rey de un pueblo, es padre de un pueblo. El reino tiene consecuencias sociales, es inserción en la historia, para conducir la historia, para procurar una sociedad nueva. No es un reino, por tanto, que se vive en la intimidad del ser. El reino es una filiación y fraternidad que busca un cambio sustancial desde la condición de Dios, Padre, desde la condición de Jesucristo, Redentor, y desde la acción del Espíritu, siempre impulsado por Él. La semilla de la que se habla en la parábola es la palabra de Jesús que propone y explica el reino con sus dos dimensiones, características del reino y las características del Padre que busca reinar. Dos características del Padre que busca reinar sobresalen en esta parábola. En primer lugar, es una semilla para todos, para buenos y malos, para gente con dinero y sin dinero, para gente con estudio y sin estudio, una semilla para todos. Y lo segundo es que llama poderosamente la atención la abundancia con la que se siembra la semilla. No se tira solo en terreno bueno para que se pierda lo mínimo de semilla. Es que con la misma abundancia que se tira en tierra buena, la semilla también se tira entre las espinas, entre las piedras, en los caminos. Dos lecturas tenemos que hacer. Una es propiamente la parábola, es una lectura cristológica, versículos 3 al 9, y presenta las enseñanzas de Jesús, la respuesta a las enseñanzas de Jesús por parte de la gente. Y lo segundo
La explicación de la parábola es más bien una lectura que hacen las comunidades cristianas de cómo ellos tienen que responder a las enseñanzas de Jesús. El mensaje lo podemos sintetizar en los siguientes puntos. La parábola representa las diversas respuestas al misterio de Jesús y su recepción en las primeras comunidades judeocristianas. Estas respuestas son las de hoy también, pero es necesario actualizar lo que hoy nos hace infecundos ante la aceptación del reino, aunque siempre el corazón más mal dispuesto es el que provoca el rechazo. La predicación de la palabra por parte de Jesús se convierte en una propuesta que requiere una respuesta. Cabe siempre la pregunta ante la enseñanza de Jesús: ¿soy terreno apropiado para la palabra, para acoger el don del reino y para acoger al Dios que quiere reinar? La misma semilla y el hecho de sembrarla es ya un signo de esperanza. La semilla para todos y con abundancia es un signo de esperanza. Cualquiera sean mis dificultades, cualquiera sean mis problemas, voy a contar con una semilla que siempre me va a llegar y de manera abundante, una palabra que siempre me va a llegar. El sembrador desaparece de la parábola y el protagonismo lo toma la semilla y los diversos terrenos. Sembrar no es solo anunciar la palabra, sino acompañar para que la respuesta a Dios sea la adecuada. La esperanza no oculta dificultades y obstáculos, que es la experiencia del mismo Jesús en el anuncio del reino. El terreno bueno y los frutos en Mateo simbolizan la aceptación de la obra de Dios mediante una fe creciente y fiel. No todas las semillas dan los mismos frutos, unas 100, otros 60, otras 30. No es la finalidad dar el mismo fruto. Lo que importa es la respuesta generosa, y la fecundidad siempre dependerá de Dios. Oramos. Padre, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén.